Solamente quiero recordarles que lo que estamos haciendo y lo que hacemos típicamente, no siempre, pero típicamente, viene de esta página de comentariobiblicogratuito.org. Y esta noche no es excepción, porque lo que estamos haciendo, ustedes lo ven en la pantalla, vamos a hablar un poquito acerca de la exposición, de la presentación del Evangelio, específicamente a través del libro de los Hechos. Y dice ahí que es la iglesia primitiva, pero quiero que vayan conmigo y regresen un poquito, imaginemos un poquito el libro de los Hechos, las epístolas del Nuevo Testamento, porque es donde precisamente esos autores, estos predicadores, autores de la Biblia, inspirados por el autor de la Biblia, que se van a dar la tarea de hablar principalmente a la iglesia. Y eso es extremadamente importante porque hay un mensaje evangelístico obviamente en todo esto, inclusive este querigma es esa proclamación de ese evangelio. Y la iglesia siempre necesita estar predicando ese evangelio o se necesita que se le esté predicando a la iglesia ese evangelio. Dos razones. Una es porque siempre en la iglesia va a haber personas que el Señor atrae que no conocen el evangelio, porque es ese mandato global que se nos ha dado de la Gran Comisión. La otra, entonces, es el proceso de regeneración. Necesitamos proclamarlo para que la gente venga a Cristo. La otra es la cuestión de que aquellos que ya somos salvos, que hemos sido regenerados, necesitamos crecer en similitud a Cristo, que es el propósito de la salvación, crecer en similitud a Cristo. Entonces, ese crecimiento precisamente es a través de ese mismo evangelio. Entonces, tiene un enfoque dual, que si ustedes pueden pensar conmigo en cuestión de la Gran Comisión, encontramos lo que es evangelismo y discipulado, que es una misma experiencia, es simplemente las dos caras de la misma moneda, es lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, desde el libro de los Hechos encontramos esta experiencia y es lo que estamos iniciando o estamos empezando un poquito acerca de esta conversación, y es por eso que quiero que piensen conmigo en este mandato global. Y déjenme, antes de entrar en el paréntesis, porque acabo de acordarme de algo, y esto que voy a decir no es justo hasta cierta manera, porque se va a sentir como que estoy promoviendo una de las cosas de las cuales tenemos una pasión por ello, tenemos un llamado, y estoy hablando de la predicación de la palabra de Dios. Yo sé que no todos somos predicadores, voy a asumir que muchos estamos exponiendo la palabra de Dios, somos expositores de ella en contextos de enseñanza, en contextos de conversaciones que tenemos formales e informales con respecto al Evangelio. Entonces piensen conmigo a través de lo que es simplemente la exposición, el estar expuesto y el exponerla, la palabra de Dios. Pero específicamente en cuestión de la predicación, que es una de las cosas que me encantaría que pensaran conmigo, porque es una tarea extremadamente importante esta cuestión de la predicación. Cuando hablaba hace un momento acerca de la iglesia, la necesidad de exponer el Evangelio, de ser expuesta al Evangelio para salvación y para, en este caso, para discipulado, no estoy implicando exclusivamente los cultos o la experiencia corporal. Estamos implicando la iglesia. No es nada más un miércoles en la noche o un domingo en la mañana. La iglesia está en acción toda la semana, todo el tiempo, a todas horas. Entonces, hemos aprendido, por ejemplo, a través de la Gran Comisión, de que esta cuestión de ese mandato, de esa comisión que se nos da global, mandato global, es la prioridad de un estilo de vida. Entonces, es la combinación de lo que creemos, de lo que decimos, y de la manera en que cómo vivimos, ¿verdad? Es esa experiencia total, usamos la palabra orgánica, interconectada. En la Biblia no existe la cuestión de separación entre vida de iglesia, vida de trabajo, vida de familia, vida recreacional. En la Biblia solamente existe la vida, la cual es gobernada en su totalidad por el Dios al cual adoramos. Entonces, quiero que piensen conmigo en ello, porque precisamente en el libro de los Hechos, ustedes lo saben esto, me encantaría tomarme el tiempo, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero ahí es donde les encargo que vayan a la página Comentario Bíblico Gratuito y busquen en la sección del Nuevo Testamento, busquen el libro de los Hechos. El comentario de Dr. Bob Utley, o los comentarios, no nada más pero los comentarios, sirven como un cierto tipo de Biblia de estudio, en el sentido de que esa parte introductoria, cuando ustedes abren una Biblia de estudio, tiene una parte introductoria que te ayuda a ver el texto desde una perspectiva más elevada. Te permite ver esa vista panorámica antes de entrar en un pasaje, antes de entrar en una porción de la palabra de Dios. Queremos ver esa vista panorámica.
Lo que hemos estado enseñando los lunes, que estamos teniendo la clase de interpretación de la Biblia, es que dentro del uso de Biblias de estudio o de comentarios, no pueden ser usados o no deben de ser usados al principio de la interpretación. Lo que hemos estado enfatizando una y otra vez es que es el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, la Biblia y el lector, que en este caso eres tú, soy yo, tomamos prioridad en la interpretación. Y eso, estoy implicando esto porque lo que estamos por leer, que viene de los comentarios, estas notas, ya estamos asumiendo que ya pasamos tiempo en oración, que pasamos tiempo leyendo la Biblia. Entonces los comentarios lo que hacen es que vienen simplemente a ayudarnos a asegurarnos que nuestra interpretación está moviéndose en la dirección correcta, y la otra es de que nos ayuda a expander lo que estamos aprendiendo o la interpretación que estamos teniendo de las cosas. Es obvio que de ahí implica que también nos ayudan a corregir si por alguna razón nos desviamos. Ahora recuerden, con respecto a los comentarios o las Biblias de estudio, típicamente están escritos por personas que han sido llamados a hacer este tipo de trabajo, personas que han dedicado toda su vida a estudiar y que tienen la bendición o tienen el llamado de parte de Dios para hacer esto. Pero la implicación de ello es que típicamente, y hay de comentarios a comentarios obviamente, pero típicamente va a ser un reflejo de lo que es la historia del cristianismo, porque van a hacer referencia a otros comentarios, a otras fuentes de información a través de la historia, que es el punto, este es mi punto. Y aquí es donde entra este tema del querigma. La palabra querigma significa proclamación, ¿sí? La predicación, en este caso, del Evangelio. El punto es de que en la predicación del Evangelio, en la exposición, cuando lo platicamos, cuando lo predicamos o lo enseñamos, si el mensaje es nuevo, nunca antes escuchado, o diferente a lo que se ha escuchado, probablemente es erróneo el mensaje. Porque a lo que voy es esto, el mensaje del Evangelio ha sido el mismo a través de las edades. Es todo lo que trato de decir. Es el mismo a través de las edades. Y esto es lo atractivo, hasta cierta manera, de la palabra de Dios, que es el mismo mensaje, otra vez reintroducido, que es lo que estamos haciendo ahorita, y en cada exposición de ello, cada vez que la Biblia es expuesta, es estudiada, es introducida en nuestras vidas, crea en nosotros otra vez esa vivificación de nuestra vida, esa experiencia de encontrarnos no solamente con la Biblia, pero obviamente esta es la revelación de la persona de Dios. Entonces, esto lo estoy otra vez enfatizando porque trágicamente hoy en día mucha de la predicación, muchas de las cosas que están pasando se presentan como algo innovador, como algo nuevo. Entonces no confundamos esto. Si el mensaje es nuevo, probablemente está mal. ¿Por qué? La historia te lo muestra. Es el mismo mensaje, otra vez, reintroducido. Puede cambiar la metodología como la introducimos. Porque ustedes saben, especialmente antes de la pandemia, esto que estamos haciendo ahorita de una manera virtual, no lo veíamos como opción. Existía, pero no lo veíamos como una opción, no porque nos opusiéramos a ello, simplemente porque era una metodología que a lo mejor no estaba o no la veíamos como una necesidad. Una de las cosas que la pandemia nos trajo es precisamente esto, pero esto que estamos haciendo, esta manera de comunicarlo es simplemente una metodología, es simplemente una manera de hacerlo. El mensaje no puede cambiar. No debe de cambiar. Hace 2000 años, en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, estaba cambiando, había cambiado. Y la manera en que el mensaje cambia en un momento dado es cuando es alterado, cuando se le quita, cuando se le agrega, cuando se le mezcla. Sincretismo es la palabra, si no me equivoco, que se usa, donde empezamos a mezclar las cosas. Nos metemos en problemas cada vez que sucede eso. Una de las artimañas del enemigo precisamente es que ese proceso de mezcla, de cambio, de alteración, sucede de una manera, entre comillas, inofensiva. En otras palabras, es como cualquier otra cosa que hacemos o que pensamos. Todo el santo día estamos hablando con nosotros mismos porque estamos hablando a nuestra persona todo el día. Entonces, toda acción que tomamos normalmente es justificada por nuestra persona, porque si no, no lo hiciéramos. ¿Qué es el punto? El punto es de que cuando hacemos este tipo de cambios, de mezclas, de infiltración de otras fuentes que no es el Evangelio, típicamente es algo que justificamos en nuestra mente. Y por eso es que necesitamos, otra vez, aquí está el punto, en la interpretación de la Biblia, en el estudio de la Biblia, en la exposición de la Biblia, en el ser expuestos a la Biblia, en otras palabras, recibir la enseñanza, dar la enseñanza. Por favor, escuchen esto. La única persona
que es inspirada es el autor humano que está comunicando el Evangelio a nosotros. Y menciono esto porque el lector, el exponente de la palabra de Dios, todos somos iluminados, pero no somos la autoridad final. La autoridad final se encuentra en el texto, porque es lo que está inspirado. Y en este caso, esa es la razón que necesitamos escuchar acerca de estos sermones, de este querigma, de esta presentación, exposición del Evangelio. Entonces, como maestro de escuela dominical, como padres de familia, como trabajadores, mañana hay que ir a trabajar, en fin, cualquiera que sea el ámbito, si estamos en un aspecto ministerial, plantando iglesias, lo que estemos haciendo, una vez más, el punto de la conversación es recordar esto, es asegurarnos que el mensaje, la centralidad de este Evangelio, ¿sí?, a través de lo que enseñamos, a través de lo que recibimos, está o va a la par a la enseñanza, a la autoridad, a la exposición apostólica, autoritativa de estos varones que fueron inspirados por el Espíritu de Dios para llevar a cabo esta tarea. Si nuestra enseñanza o lo que recibimos o lo que hablamos va en desacuerdo con la autoridad apostólica, con el contexto apostólico, estamos metiéndonos en problemas. Tal vez el problema más grande potencialmente pudiera ser el meternos en problemas y no saber que estamos en problemas. Entonces, por eso es que esta es una conversación de nunca acabar. Siempre estamos, aunque el mensaje es el mismo, pero por eso siempre estamos, una vez más, hablándolo, introduciéndolo, orándolo, estudiándolo, meditándolo, compartiéndolo y creciendo en él. Entonces, ahí es donde me encantaría que pensaran conmigo en lo que estamos hablando en ese aspecto y podamos crecer juntos para poder otra vez caminar ante la presencia de Dios como iglesia y caminar bajo la tutoría y la instrucción de ellos. Déjenme rápidamente hablar de unas cosas aquí, por ejemplo. En cuestión del mandato global, si ustedes lo ven aquí, este mandato global que estamos hablando, que estamos considerando, es precisamente esa razón por la cual era necesario hablar, en cuestión de los apóstoles, era reintroducir o hablar acerca de esta predicación o de esta exposición de ello. La palabra de Dios, la predicación de ello iba a ser una de las maneras de hacerlo. Ustedes conocen el pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, que es donde se conoce como la Gran Comisión. Y este mandato global de ir a las naciones, predicar el Evangelio, es precisamente la fusión. Y cuando hablamos de fusión es porque una característica cuando la autoridad apostólica o la predicación apostólica, en este caso estamos hablando de estos varones, esos varones que están expandiendo, contextualizando y explicando las palabras de Cristo. Eso es lo que quiero decir con predicación apostólica, porque es obvio que la centralidad del Evangelio es una persona, y esa persona, llamada Cristo, no solamente enseñó, pero vivió entre nosotros. Los apóstoles, como testigos oculares, elegidos por Cristo, con la excepción del apóstol Pablo, que otra vez fue elegido por Cristo, aunque no fue testigo ocular, pero fue comisionado por Cristo. Ustedes lo saben eso, en capítulo 9 de Hechos, cuando va rumbo a Damasco. Ellos, su tarea, hasta cierta manera, ese es el querigma, en la exposición, es tomar lo que Cristo dijo y expanderlo. Tomar lo que Cristo dijo y contextualizarlo. Tomar lo que Cristo dijo y explicarlo. Y esa explicación, esa comunicación, esa contextualización es bajo la unción del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. Todo esto lo menciono porque cuando por alguna razón eso es, otra vez, esta predicación apostólica, este querigma es negociado, es mal interpretado o es puesto como algo en negligencia, una característica de ello es convenencieramente divorciar lo que debe de estar unido o fusionado, que es el evangelismo y el discipulado. Esta cuestión de evangelismo y discipulado, se los he dicho anteriormente, son las dos caras de una misma moneda. Lo que hace una moneda ser una moneda son las dos caras de ello. Entonces, lo que hace este mandato global, el mandato global es la regeneración, que sería el evangelismo de la persona, y sería el crecimiento en similitud a Cristo o santificación, que sería parte de ese discipulado. No podemos separarlos. Cuando la iglesia los separa, eso está implicando que hay un estado anémico en la exposición de la palabra de Dios. Algo está pasando
en la exposición de la palabra de Dios, en el querigma, en esta exposición que está creando o ocasionando esto. Esta fusión, otra vez, lo acabo de explicar, la fusión de evangelismo y discipulado es simplemente, y aquí es donde entra la predicación de los apóstoles, son el tomar las palabras y dar el significado. Entonces, esto es extremadamente importante porque, voy a decir una vez más, cuando la iglesia se mueve, cuando la iglesia, otra vez, ignora la autoridad apostólica, cuando ignora la dirección o la enseñanza de los apóstoles, el consejo de la Biblia, una de las características de este tipo de iglesia, confusas, que aparentemente es lo que está pasando en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva está confusa porque potencialmente la iglesia hace 2000 años y hoy en día, esto lo hacemos, afirmamos las palabras de Cristo las afirmamos con la, ¿y cuál es la palabra aquí que quiero usar? Las afirmamos con un cierto tipo de negociación que queremos hacer con Cristo o con Dios, donde nos sentimos con la libertad o libertinaje de crear nosotros el propio significado de esas palabras, darle la aplicación que yo considero, que yo pienso, de acuerdo a mi experiencia, a mi educación, en fin. Entonces, mi punto es este. Cuando hablamos del querigma, cuando hablamos de esta exposición de la palabra de Dios, cuando hablamos de esta introducción del evangelio por los únicos que están inspirados, que son los apóstoles, la implicación de ello es que ellos están afirmando no sus propias palabras, son las palabras de Cristo, pero ellos son comisionados para dar el significado. Esto es lo que implica, esto es lo que significa esto que Cristo dijo. Entonces, una vez más, eso es importante porque aquí es donde si no tenemos cuidado, y esto que voy a decir no sé si vaya a ser un poquito controversial, pero a la misma vez no creo que estamos mal en esto, porque ahorita que estoy pensando en el terremoto trágico en Turquía, en Siria, estos países, sobre todo pienso en Siria, que son países que han sido gobernados por, ¿cómo se dice? Han sido dictaduras, ¿no? Esos países, trágicamente, como continente, como naciones, acá en el hemisferio donde vivimos nosotros, gozamos, y este año en Estados Unidos, precisamente el 2023, es año de elección. Entonces gozamos de esos privilegios, de esa democracia, y gracias a Dios por ello, pero escuchen lo que voy a decir. Si no tenemos cuidado, esa mentalidad de democracia, de cuáles son mis derechos civiles y cosas por el estilo, las traducimos al Evangelio, las conectamos al Evangelio y entramos al Evangelio demandando nuestros derechos, pensando que tenemos esa libertad de simplemente definir las cosas que Dios ha dicho. Y aquí es donde regreso a esto. El punto es de que no tenemos ese derecho. Esa es la razón por qué Dios, no solamente al darnos a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, pero esa experiencia de la palabra hecha carne, no solamente escrita, pero hecha carne, ¿sí? En su diseño, en su designio, en su providencia, Dios va a usar a los profetas en el Antiguo Testamento y va a usar a los apóstoles en el Nuevo Testamento para darnos la explicación de ello. Entonces, como cristianos, como su pueblo, no tenemos el derecho de definir las cosas, de sacar su propio significado de acuerdo al contexto, a mi situación y experiencia. Tenemos que ser guiados por, otra vez, la autoridad de ellos en ese aspecto. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Espero que nos ayude un poquito esto. Aquí está mi punto, y de aquí es donde emana toda esta conversación, porque estamos hablando de ese mandato global, ¿verdad? Que es evangelismo y discipulado. Aquí es el punto. El punto es de que en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, precisamente con estos que van a ser los testigos oculares, y en este caso la Gran Comisión, no creemos que fue dada exclusivamente a los apóstoles, fue dada a los discípulos, ¿verdad? Que la palabra discípulo y apóstol no necesariamente son sinónimos, pero el punto es que se cree, y no hay algo completamente confirmado en esto, pero la referencia que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando está otra vez el querigma, está hablando acerca de la centralidad de las palabras de Cristo y el significado de ello, que en este caso es la resurrección. Lo hicimos en las semanas pasadas con respecto al ejercicio de aprendiendo nuestra fe en Dios. Aquí es donde esta referencia de Pablo de la resurrección en el capítulo 15
Pablo habla acerca, porque está dando esas evidencias, Pablo, de cómo Cristo se apareció a diferentes personas, es lo que dijo en el capítulo 15, y eventualmente llega a los 500, dice. Él da ese número, que son 500 a quien se aparece. ¿Qué es el punto? El punto es que este mandato de la Gran Comisión, este mandato global, no fue dado a una élite, no fue dado a un grupo especial, no, fue dado a la iglesia. A la iglesia. Lo mismo se aplica para capítulo 16 de Mateo, cuando está la conversación en Cesarea de Filipo, esa conversación donde les pregunta quién dice la gente que soy yo, quién dicen ustedes que soy yo. Y Pedro hace la afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y él dice, basado en esa confesión, es que las puertas del Hades, ¿qué cosa? No prevalecerán. ¿Qué es el punto? Que Cristo está entregando las llaves del reino, que es el Evangelio. ¿Y a quién se lo está entregando? Se lo está entregando a la iglesia. Entonces, ese es un mandato global, es el mandato de la iglesia para el mundo. Todo esto lo estoy mencionando porque el fundamento de este mandato, importante que es que la iglesia vaya y haga discípulos, y pueda bautizar, y pueda enseñar, y pueda guiarles y mostrarle a la gente las cosas que Cristo ha mandado. Todo eso es extremadamente importante y es parte del mandato. Pero eso es el versículo 19 y 20. El epicentro de esto, y aquí es donde regreso al querigma, regreso a esa autoridad apostólica. No sé si este énfasis ya tocamos fondo, ya tocamos tierra con esta conversación, en la exposición de la palabra de Dios, de que es literalmente lidiar con la única persona que está inspirada, es el autor original de la Biblia, no nosotros. Mis sermones no son inspirados, ¿sí? La predicación, y en este caso la predicación expositiva, que es lo que enfatizamos, ¿sí? Es simplemente comunicar el mensaje de alguien más. Es el texto de alguien más, es lo que estamos haciendo. Entonces, todo eso lo estoy mencionando porque observen la posición, observen el lenguaje y por eso estaba haciendo referencia a esto, no demócrata. Porque otra vez, como estamos en una cultura de democracia y todo eso, pensamos que tenemos derechos con respecto inclusive a la interpretación de la Biblia. No tenemos derechos con respecto a la interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia es por gracia, que Dios ha decidido revelarse y a través de su Espíritu es que nos da la habilidad de hacer esto, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque observen el lenguaje. En el versículo 18, que para mí es el epicentro de la Gran Comisión, ¿sí? Está basado no tanto en lo que la iglesia va a hacer, está basado en lo que Cristo ya hizo. No es más, la Gran Comisión, su epicentro, su motor de arranque, no es lo que la iglesia es llamada a hacer. Extremadamente importante y no negociable. La iglesia tiene que ir, la iglesia tiene que llevar a cabo el mandato, la función, el propósito por el cual la iglesia ha sido elegida, doctrina de elección. Es esto que estamos hablando, versículos 19 y 20. Pero el motor de arranque, el fundamento de ello, es precisamente el versículo 18, que es donde Cristo, acercándose Jesús, les dijo, toda potestad, en la Reina Valera dice, no es la Reina Valera, esta es la Biblia de las Américas, dice, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. Entonces, Cristo no está preguntando, porque si ustedes abren sus Biblias, no lo tengo aquí en la pantalla, pero si van al versículo anterior, que es cuando se aparece a ellos, la Biblia dice, el 17, dice que al ver al Cristo resucitado, algunos adoraron y otros dudaron. Eso es lo que dice el versículo anterior. Algunos adoraron y otros dudaron. Eso es lo que me recuerda a mí, o lo uso como referencia, en esa diversidad de la respuesta o de cómo reaccionan a la presencia de Cristo, a su resurrección. Es lo que me hace pensar a mí que realmente está conectado con ese pasaje de Primera de Corintios, cuando Pablo habla de 500 personas que se apareció. Pero la manera en que está documentando Mateo este evento trascendental de la Gran Comisión y dice, está hablando las palabras de Cristo, está diciendo, toda autoridad me ha sido dada. La implicación es que Cristo no está haciendo una encuesta o preguntando a ver si alguien cree o entiende la autoridad que ha sido puesta en él. Cristo no necesita la afirmación de nadie. Cristo no está dependiendo de la opinión de nadie, porque ya nos dimos cuenta en el versículo anterior que algunos adoraron y otros dudaron. ¿Qué es el punto? Que esa reacción de los seguidores de Jesús, que es impredecible, es la historia tuya y es la historia mía. Si algo le caracteriza a tu cristianismo y a mi cristianismo, si algo le caracteriza a tu fe y a mi fe, es ese contexto, ese sentir de algo impredecible.
de que tú y yo no somos constantes. Por eso es que la Gran Comisión no está basada en nuestra fidelidad. La Gran Comisión está basada en su fidelidad. Esto es lo que determina el querigma. Eso es lo que estoy tratando de decir. Si el querigma es la presentación del Evangelio, en este caso por apóstoles, en este caso los sermones de Pedro, los sermones de Pablo, documentados por el historiador Lucas en el libro de los Hechos, este es el motor de arranque. No es tanto la habilidad que tienen como predicadores estos grandes hombres de Dios, no es tanto el testimonio de Esteban, porque está incluido en el querigma, el sermón de Esteban. Todas esas cosas son válidas y el Señor usa, obviamente, las habilidades, los dones que da su Espíritu a su iglesia. Pero eso no es el motor de arranque. El motor de arranque no es que gente está yendo al infierno. Eso es importante y tenemos que tener pasión por las almas. El punto de la conversación, el fundamento de esto es literalmente la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo, que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de ese pasaje cristológico, habla de esa humillación y exaltación de Cristo. ¿Está claro esto? De que esta es la base del querigma, de que es literalmente Cristo diciendo toda autoridad, sí, me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, en el mundo invisible y en el mundo visible. Yo soy Señor de todas las cosas. Ahora, basado en eso, es que ahora sí dice, por lo tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? Como yo soy Señor de las naciones, la redención de las naciones va a ser a través de mi persona. Entonces, es el mensaje mío, es mi mensaje, dice el Señor, que ustedes son llamados a proclamar. Entonces, el querigma no es otra cosa más que ese mensaje de alguien más que ha sido confiado, en este caso, al expositor, al predicador, ¿sí?, para que pueda hablar bajo esa autoridad que es de alguien más. Entonces, por eso es que cuando predicamos la Biblia, la predicamos bajo la dirección de alguien más. Es el mensaje de alguien más. Hacemos responsable a Dios de lo que estamos diciendo porque es su mensaje. Ok, aparentemente esto que estamos hablando, la iglesia hace 2000 años lo había olvidado. Una vez más, yo argumentaría que es donde estamos hoy en día. Hoy en día hemos cometido el error de que leemos este versículo 18, pero rápidamente nos vamos al 19 y nos vamos al 20, porque nuestra tendencia es, otra vez, nuestra tendencia es actuar con ese tipo de autonomía, de ese tipo de mentalidad demócrata o de democracia, donde hablamos de mis derechos, lo que yo quiero ejercer, lo que yo pienso, cómo voto en la iglesia, el tiempo que tengo, la posición que tengo en la iglesia. Entonces, trágicamente eso, si no tenemos cuidado, al momento del versículo 19 y 20, invertimos los papeles y pensamos que el motor de arranque de la Gran Comisión literalmente es nuestra habilidad de ir, de hacer discípulos. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? El punto es de que cuando eso sucede y la iglesia, su enfoque está en la obediencia a Cristo, en lugar de entender y de enfocarse en la obediencia de Cristo. Voy a decir una vez más. El enfoque trágicamente de mucha predicación hoy en día, de mucha exposición de la palabra de Dios, la manera que típicamente enseñamos la Biblia es acerca de obedecer a Cristo. La obediencia a Cristo siempre, siempre, siempre emana de la obediencia de Cristo. Es la obediencia de Cristo la que le permite a Él entrar y ser ungido, ser otra vez restaurado, y digo restaurado porque Él dejó su trono celestial, dejó su autoridad y vino a nacer a través de un pesebre. Vino a convertirse en el siervo sufriente, vino a ser varón de dolores. Entonces, esa restauración a su autoridad suprema, escuchen lo que voy a decir, está basada exclusivamente en su obediencia al Padre, en la manera en que Él cumple la palabra de Dios. Mira, eso lo estoy enfatizando una y otra vez porque hace 2000 años los apóstoles tienen que intervenir para poder, otra vez, llevar a cabo esto que está aquí, que si esto es negociado, va a sufrir, versículo 19-20. Cuando la iglesia obedece parcialmente, cuando la iglesia, que es desobediencia, cuando la iglesia es negligente en la Gran Comisión, el argumento va a ser esto. No va a ser tanto porque la iglesia ha perdido su primer amor, no es tanto porque la iglesia se ha convertido en un cierto tipo de, está experimentando apatía, mal liderazgo, liderazgo descalificado. Todos esos factores son importantes, pero el argumento va a ser este.
La razón que la iglesia no está llevando a cabo versículo 19 y versículo 20 de Mateo 28 es porque hemos olvidado el 18. Es literalmente porque el poder de alguien más no es el que estamos administrando. En otras palabras, la iglesia empieza a actuar bajo su propio poder, bajo su propia sabiduría, bajo su propio conocimiento, bajo su propia autonomía, bajo su propia agenda. Cristo no puede endorsar, Cristo no puede hacerse responsable del mensaje de alguien más, solamente de aquel que emana de su persona. En el día de hoy, esta desviación o violación de la autoridad divina, de la autoridad de Cristo, se ha manifestado, están tomando nota, a través de esto que se ha conocido, y esta frase salió de un sociólogo cristiano hace algunos años atrás, como hace 15, 20 años, de lo que se conoce como el deísmo moralista terapeuta. Esto es lo que encontramos hoy en día, que es muy similar a lo que había en este tiempo anteriormente, que por eso el querigma era necesario, la predicación de los apóstoles era necesaria. Y esto es lo que típicamente, como nosotros, como predicadores, nosotros como líderes, como padres, como abuelos, como plantadores de iglesia, hemos creado. En otras palabras, en sí nuestra generación es gobernada por esto, como generación, pero nuestra predicación ha sido influenciada por la manera en que piensa el mundo, de tal manera que hemos creado ese sincretismo que hemos hablado, en el cual nuestra predicación refleja verdades bíblicas mezcladas con teorías o pensamientos o corrientes de nuestra cultura. Y eso es lo que quiero decir. Cuando hablamos de deísmo, el deísmo es simplemente cuando la persona piensa que hay un Dios, pero ese Dios existe para mi beneplácito. Hay un Dios, creo que hay Dios, pero ese Dios existe para que haga esto, esto y esto y esto. El problema con esa mentalidad es obvio, el versículo 18. Porque si algo tiene el Dios de la Biblia, no sé qué tipo de Dios esté creando la persona, pero es un Dios que es, otra vez, tiene esas cualidades, esas descripciones que vemos como atributos, desde su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, todo lo puede, todo lo sabe, Él está en todo lugar. Entonces, el deísmo lo que hace es que cree en un Dios el cual no es santo, el cual no es lo que Él dice que es. Es un Dios que no necesariamente va a ser temido, es un Dios que no va a ser reverenciado. Entonces, ahí es donde nos metemos en problemas, porque el tener esa imagen de que Dios existe, pero existe para beneplácito, típicamente es puesta a prueba, esa mentalidad, y aquí es donde podemos saber si así es como creemos o no, es en la mentalidad o es la manera en que reaccionamos cuando hay oposición. Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, como respondamos, va a demostrar quién es Dios para nosotros. Entonces, cuando el cristiano, porque estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Cuando el cristiano tiene la imagen de que Dios es simplemente ese ser supremo, que existe para mi beneplácito, eso implica que cuando paso por el valle de sombra de muerte, no tiene sentido, porque entonces no eres el Dios que yo pensaba que existías para la manera en que yo debo de experimentar mi vida y por qué me sucede esto. A raíz de ello, cuando Dios existe para mi beneplácito y Dios no es santo, eso implica que yo no soy pecador. Que hoy en día la generación es que la gente es por naturaleza buena, mis hijos son buenos, mis suegros son buenos, la gente es buena. Lo que necesitamos nada más es alguien que nos ayude a salir adelante o mejorar nuestra condición, cambiar el carácter, lidiar con ciertas cositas que traigo porque la abuela así era o X cosa. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que necesito simplemente moralismo, necesito simplemente una mejoría de conducta. Y otra vez, quiero que regresen conmigo lo que estoy diciendo, si podemos conectar la conversación. Versículos 19 y 20. En la Gran Comisión yo diría que es la conducta de la iglesia. Pero ¿qué dijimos que es el motor de arranque de la conducta de la iglesia? El motor de arranque de la conducta de la iglesia es la conducta de Cristo. Lo que hace que Cristo tenga toda potestad está basado en su obediencia que Él ejerció por 33 años. La garantía que iba a salir victorioso de la tumba y vencer la muerte fue porque fue obediente por 33 años. Su perfección garantizaba su victoria. Entonces, cuando hablamos acerca de una vida moralista, en lugar de basarlo en la conducta de Cristo, lo basamos en nuestra conducta. Entonces, piensen conmigo, porque aquí es donde me gustaría que pensáramos en la urgencia de retomar la conversación de este querigma, de esta predicación de los apóstoles. Si Él no es santo, eso implica que no hay pecado entonces, no somos pecadores, nada más necesitamos mejoría de situación. Entonces, la implicación de ello es que muchos de los sermones son precisamente un cierto tipo de instrucción de cómo mejorar la situación en medio de.
en medio de la confusión, en medio de la depresión, en medio del divorcio, ¿qué hacer al respecto? Y voy a decirlo una vez más. La obediencia del cristiano es no negociable. Somos llamados a obedecer. La pregunta es, ¿cuál es la razón que obedecemos? ¿Cuál es el motor de arranque? ¿Qué es lo que empuja nuestra obediencia? Y ven lo que voy a decir. ¿Y cuál es el objeto de la obediencia? En otras palabras, ¿cuál es la razón por la cual obedezco? ¿Qué o quién es el empuje y cuál es la razón? Y menciono todo esto porque bíblicamente hablando, doctrinalmente hablando, en cuestión de obediencia, en cuestión de santificación, en cuestión de crecer en similitud a Cristo, por favor escuchen y no pierdan esto, están tomando nota. De la misma manera en que fuimos justificados, regenerados, salvos por gracia, somos salvos por la gracia de Dios, de la misma manera mi obediencia es el producto de la misma gracia. Entonces, trágicamente, mucha de la predicación, mucha de la enseñanza, mucha de la subcultura de la iglesia está basada en afirmar la gracia de Dios para salvación, pero en cuestión de obediencia depende de mí. Depende de mi moralidad, depende de mi tenacidad, de mi entrega, de mi compromiso, de lo cual nada de eso es malo, pero la pregunta es, ¿qué es el motor de arranque? ¿Qué es lo que empuja ese compromiso? Y la otra, lo voy a decir, lo vuelvo a repetir, es el objeto de ese compromiso. ¿Cuál es la razón de ese compromiso? Y otra vez, espero que esas dos preguntas o dos partes de la base o el motor de arranque y el objeto sea literalmente la presencia, la persona de Dios, la cual no puede ser simplemente deísmo, ¿verdad? Tiene que ser el Dios de santidad, tiene que ser el Dios del cual describe la palabra de Dios. Lo último es esto, porque otra vez, si Dios no es santo, por lo tanto, todo lo que necesitamos es una mejor versión de nosotros, la implicación es que cuando, no sí, pero cuando, porque estamos en el mundo gobernado por Génesis capítulo 3, ese es un mundo de maldad y vamos a ser afectados por ello, cuando se aparece un terremoto, Turquía, Siria, entonces lo que necesitamos es simplemente un empujoncito, necesitamos motivación, necesitamos aliento, necesitamos terapia, es lo que necesitamos, terapia. Otra vez, ese no es el evangelio, ¿verdad? El evangelio no es una terapia, el evangelio es regeneración. El evangelio es transformación, el evangelio es nacer de nuevo, el evangelio es una nueva identidad, el evangelio es que no hay condenación, dice Pablo, para los que estamos en Cristo. Entonces, quiero que vean, esto que está en la pantalla que acabo de explicar es precisamente lo que sucede cuando trágicamente el mensaje de la comisión o el mandato global está basado en la obediencia de la iglesia en lugar de la obediencia de Cristo. Y al final de esto, hermanos, y esto lo he explicado anteriormente, no sé si algunos recuerdan esto, pero solamente estoy tratando de crear, hasta cierta manera, estoy tratando de convencer en el sentido de la importancia de por qué el querigma, por qué necesitamos considerar esos sermones de los apóstoles y obviamente el contenido de ello, pero en este caso, lo que produce el deísmo moralista terapeuta, produce una generación de la cual no solamente la Biblia es expuesta, pero la iglesia lo recibe y le encanta a la iglesia este tipo de sermones, donde el motor de arranque son, ¿qué cosa? Mis disciplinas, o sea, mi moralismo, mi terapia que necesito. Entonces, por eso en la reunión de jóvenes necesito que haya consejería para mis hijos, ¿verdad? Y otra vez, estoy siendo un poquito sarcástico y nada en contra de educar, de instruir al hijo, al joven. Pero otra vez, eventualmente el joven tiene que ser confrontado con el evangelio. Tiene que ser regenerado. Tenemos que comunicar este mensaje que aun cuando nacimos en la cuna de la iglesia, nacimos en el evangelio, nadie es salvo por haber nacido en un contexto cristiano. Entonces, las disciplinas importantes que son, no pueden ser el motor de arranque, porque lo que hacemos es, otra vez, sermones gobernados por lo que la iglesia necesita hacer, sus disciplinas de diezmar, de orar, de evangelizar, ¿sí? Lo cual, otra vez, empezamos a idolatrar, trágicamente, doxología es adoración, a idolatrar lo que hacemos y solamente necesitamos versículos, y muchos sermones así están diseñados, con versículos que afirman lo que de antemano yo quiero hacer, lo que de antemano yo soy o lo que siento que soy llamado a hacer. Otra vez, este es un problema serio. Lo que necesitamos es la exposición de la Biblia que no está basada en la iglesia o en la obediencia de la iglesia. Está basada en ¿qué cosa? ¿Qué es la doctrina? Doctrina es la exposición, es la introducción o reintroducción de las disciplinas de Cristo, de
de la ideología de Cristo, del entendimiento de Cristo, de la perspectiva de Cristo, de las palabras de Cristo, de la potestad de Cristo. Entonces, el mensaje está basado en el texto. Y el texto, que es la doctrina, determina literalmente el sermón, determina el estudio que estamos teniendo, determina lo que decimos, cómo lo contextualizamos y cómo lo aplicamos. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Y aquí es donde espero que esta invitación a considerar o reconsiderar y a estudiar lo que estos apóstoles dijeron, por qué los dijeron, en qué condiciones lo dijeron, a quién se lo dijeron. Todo eso, esta es la invitación, porque aquí son las cosas de las cuales, y otra vez, la palabra que pienso es aval, alguien que está endorsando algo, alguien que está, otra vez, responsabilizándose de algo. Cuando la predicación del Evangelio es gobernada, empujada, el objeto de la predicación es el texto. Iniciamos con el texto, por eso la invitación es predicar a través de libros de la Biblia. Cuando el texto es lo que determina el sermón, lo que Dios se responsabiliza, es la responsabilidad que Dios pone de ello, es que Él le va a dar a la iglesia, la habilidad de adorar, no por las circunstancias que la iglesia puede tener, o el hogar puede tener, o la persona puede tener, pero te va a dar la habilidad, el texto, el empoderamiento de su palabra, ¿sí? Te da la habilidad de adorar, no por, pero en las circunstancias. Una vez más, no adoramos por las circunstancias que tenemos, adoramos en medio de las circunstancias que tenemos. Este es un ejemplo que el apóstol Pablo usa constantemente en sus escritos. Al principio del libro en el capítulo 4 del libro de Efesios, después de que ha estado instruyendo a la iglesia, introduciendo la doctrina por 3 capítulos, capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Cuando entra en la parte práctica, en la manera en que tienen que lidiar con, ustedes recuerdan el capítulo 5 donde habla sujeción mutua, viene del capítulo, al principio del capítulo 5 habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, es donde habla el versículo 18 que dice que no os embriaguéis con vinos donde hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Toda esa cuestión práctica que está dando, que son las disciplinas de la iglesia, relación conyugal, relación entre trabajador y patrón, y luego usa en el capítulo, al final del 5 y principio del 6, habla de la relación entre padres e hijos, donde dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? Hijos, obedecer al Señor, obedecer a sus padres y todo eso. Ven lo que decir, observen que lo está poniendo al final, pero Pablo instruye por 3 capítulos la doctrina, que es el punto, que en medio de esa enseñanza, que se está moviendo a disciplinas, esto tiene que suceder, pero es el producto de esto. Pablo, en el capítulo 4, tiene un espacio donde al estar comunicando ese querigma, esa predicación, esa enseñanza, Pablo de repente empieza un periodo de adoración. Un periodo donde empieza a exaltar al Dios de la Biblia. ¿Qué es el punto? El punto es que lo que deseamos a través del ministerio de la predicación, a través de este mandato global, que es la evangelización y el discipulado, en la exposición de la palabra de Dios, queremos instruir a nuestra generación, queremos equipar a la iglesia, queremos alcanzar al perdido con la autoridad que emana del versículo 18 de Mateo 28. La autoridad que es no de nosotros, no es por mi habilidad, ni mi creatividad, ni mi elocuencia, ni mis estudios profundos de la Biblia. Es la autoridad de alguien más, que es la que tiene la habilidad de transformar el corazón del hombre para siempre. Sellar su corazón con el Espíritu de Dios. Y lo que produce esa exposición de la palabra de Dios, produce una generación de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, los que están en tu hogar y en mi hogar. Estamos hablando de nuestros hijos y nuestros nietos, que tienen la habilidad, otra vez, de tomar decisiones, de filtrar la vida, de filtrar sus emociones, sus eventos, lo que el mundo le presenta, lo filtra a través de lo que Dios ha dicho, porque les hemos instruido, les hemos introducido y reintroducido la palabra de Dios, y lo que garantiza no es una mejor vida. Sí, la mejor vida sería aquí, en este contexto. No es lo que garantiza una mejor vida, garantiza la habilidad de exaltar el carácter de Cristo independientemente ¿qué sucede en la vida? Independientemente de la condición de la iglesia, la condición del hogar, la condición del gobierno, la condición económica, independientemente, tenemos la habilidad de adorar a Dios, una vez más, no por lo que está pasando, pero en medio de lo que está pasando, que es lo que encontramos en esa cuestión de exaltación. Ok, ¿tiene sentido esto? El punto aquí es esto, y aquí es donde quiero pausar después de esto para que
me ayudes, pastor, ahí si hay algún comentario o pregunta con respecto a esto, me gustaría escucharles. El punto es de que queremos asegurarnos que el texto, que los sermones son gobernados por el texto, que la obediencia de la iglesia, los imperativos, la obediencia, el mandato, lo que somos llamados a hacer, versículos 19 y 20, esté fundamentado en lo que ya sucedió, que es el versículo 18 de Mateo capítulo 28. Es donde Cristo dice, toda potestad me es dada. No está preguntando si quieren que se la dé. ¿Ustedes creen que no, ya se la dio. Garantizada por su obediencia, reflejada en su sacrificio expiatorio, la persona de Cristo, y esa autoridad es lo que le permite a Cristo salir victorioso de la tumba. Y ven lo que voy a decir. Y aquí es donde quiero conectar la cuestión de la predicación, tanto los apóstoles como ahora que somos llamados a hacer esto. No como ellos, ¿verdad? Porque no somos inspirados, pero aquí es el punto. Esa autoridad es la que Cristo va a poner o a dar a la iglesia, ¿verdad? Eso lo sabemos. Viene el Espíritu Santo y va a empoderar a la iglesia. Hemos sido empoderados con ello. Número 1, ese empoderamiento es por el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Está claro eso? Es por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, cuando la predicación no es gobernada, empujada, y el objeto de la predicación no es la palabra de Dios, no va a suceder ese empoderamiento. Tenemos una iglesia carente, tenemos una familia, otra vez, espiritualmente sufriendo cosas que no debe de sufrir por falta de conocimiento de la palabra de Dios. La otra cosa que quiero que piensen conmigo en cuestión del empoderamiento y del poder de Cristo es de que Cristo, ¿dónde está ahorita? Cristo está a la diestra del Padre, la segunda persona de la Trinidad, ascendió físicamente hablando ante el trono del Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo? Cristo está haciendo, lo que está haciendo en el cielo Cristo, es lo que Cristo siempre ha hecho, es interceder, es ese corazón misionero. Es la imagen del aposento alto, la noche que va a ser entregado, donde estando en ese contexto de intimidad con sus discípulos, toma un contenedor de agua, toma una toalla y lava los pies de los discípulos. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto, aquí es el punto, aquí es el punto. El punto es que la autoridad que la iglesia ha sido investida, esa autoridad foránea de alguien más que nos ha dado a nosotros, versículos 19 y 20, para ir y predicar el Evangelio, es una autoridad de la cual hemos sido empoderados para beneficio de otros. Voy a decir una vez más, la autoridad de Cristo, ese versículo 18, esa potestad de Cristo que ha depositado en la iglesia, otra vez, referencia de la conversación de Cesarea de Filipo, donde habla acerca de entregar las llaves del reino y cómo explica Cristo que las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia, es para beneficio de otros. Esa experiencia del aposento alto, el lavar los pies de los discípulos fue para recordarles que esta era la expresión de un nuevo pacto y fue para recordarles a los discípulos que el tiempo iba a llegar donde esos apóstoles iban a ser investidos con tanto poder que la sombra de ellos iba a levantar cojos, que la voz de ellos iba a levantar muertos. Y sucedió, ¿verdad? Es la autoridad que tienen los apóstoles. Vengo a decir, pero esa autoridad de los apóstoles dada por Cristo fue para beneficio de otros, que es mi punto, este es mi punto, que trágicamente mucho de la predicación hoy en día es para empoderar a la gente para beneficio propio, para que otra vez alcance su potencial, para que salga del atolladero, para que se sienta bien y su autoestima, y no estamos en contra de esas cosas, pero ¿será posible que el significado de la vida, será posible que el epicentro del propósito de la vida se encuentre precisamente en ese crecimiento a similitud a Cristo, que en su gran mayoría, la manera en que crecemos en similitud de Cristo es a través del sufrimiento, es a través de la oportunidad de experimentar adoración al Señor, no por lo que nos sucede, pero en medio de lo que nos sucede. Hermanos, una vez más, quiero que escuchen esto. Esto que estamos hablando no depende de una clase o de una conferencia, depende exclusivamente de la intervención de su Espíritu Santo. Si nunca hemos aceptado a Cristo y no hemos sido sellados por su Espíritu, esta conversación es foránea, esta conversación es difícil de tener. Tenemos que venir a Cristo primeramente para ser sellados. Pero la otra cosa es que es a través de la exposición de su palabra. Y de ahí que viene esta cuestión del querigma, viene esta cuestión de los sermones, en este caso, de los discípulos a través de ello. Ok, me voy a detener aquí por la cuestión del tiempo y simplemente quiero dejar los minutos que nos quedan para que me digan si hay algún comentario o pregunta. Así es que, Pastor Félix, háblame, hermano.
¿Habrá algún comentario o pregunta que necesitamos ver en esta noche? Y dije Pastor Félix, pero realmente está abierto para todos, ¿ok? Porque sé que tenemos diferentes familias conectadas, los cuales les agradecemos que se conecten esta noche. Gracias por conectarse. Pero con toda confianza pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir su cámara, lo que ustedes deseen. Y si hay algún comentario o pregunta, me encantaría que la escucháramos. Pastor Félix, ¿tienes algo por ahí? Al parecer no, hermano. En la iglesia no. ¿Dudas? Lo único que me ayuda es aprender lo que más me dice que me llevó a Juan 14, donde dice el Señor que las obras que Él hace, nosotros las haremos también, pero no se refiere a los milagros, sino a la autoridad que Dios da a medio del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. ¿Se escuchó, hermano, o no? No, hermano, necesito que me lo repitas, por favor. ¿Juan cuál? Juan 14. ¿Ok? En cuanto a lo ¿Qué que versículo, hermano? 14, 12. 14, 12. Ok, lo voy a buscar aquí. Juan 14, 12. ¿Y cuál es la pregunta, pastor? Dice que si se está refiriendo, a los milagros o se está refiriendo al Evangelio. La autoridad que da para hacer milagros que Él hizo, o se está refiriendo al Evangelio. Ya. Sí, dice el versículo, nada más para que todos sepan de qué estamos hablando. Dice Juan 14, 12, en verdad, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Acuérdense que este pasaje del 14 es parte, y aquí es donde entramos en cuestión de interpretación de la Biblia, es parte de una unidad literaria. Entonces, la pregunta es excelente pregunta, y esta pregunta nos permite poner un poquito en ejemplificar algunos principios de interpretación bíblica. Entonces, aunque este pasaje, este pasaje siempre ha sido un poquito, no controversial, pero obviamente, ¿qué significa eso? Que va a hacer cosas más grandes que las de Cristo. Pero el punto es de que este pasaje lo queremos interpretar a través de la totalidad del contexto. Entonces, tomamos el pasaje, vemos el contexto, y cuando hablo contexto, obviamente estoy hablando una de las ventajas que tienen los comentarios del Dr. Bob Utley, comentario bíblico gratuito.org, y ahorita lo pongo aquí en el chat para que tengan ahí acceso a él, es que él sus comentarios de los pasajes, si ustedes fueran a el capítulo 14 de Juan, él típicamente va a poner la referencia bíblica en un rectángulo, pero esa referencia bíblica, los versículos que él ponga en el rectángulo, en este caso el capítulo 14, típicamente los va a poner basado en la oración gramatical en el idioma original. Entonces, es obvio que hoy tenemos capítulos y versículos, los cuales no son inspirados, simplemente se agregaron después para poder entender mejor y leer mejor esto. Pero lo que queremos hacer es ver la oración gramatical, en este caso de los autores o del idioma original, y menciono esto porque yo argumentaría que sería el mínimo, esa oración gramatical que varía en cuestión de cuántos versículos incluye, para poder interpretar este tipo de pasajes o cualquier pasaje. De ahí nos movemos a lo que viene siendo el capítulo o potencialmente el párrafo completo. En fin, es un proceso como si fueran círculos concéntricos, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo. ¿Qué es el punto? Mi punto es este, de que ese capítulo 14 es parte de una unidad literaria que se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Porque precisamente ese pasaje o esos capítulos del 14 al 17 de Juan son los pasajes son los versículos, son la oración que él está elevando al Padre antes de ser entregado. Entonces está en ese periodo, en esa función sacerdotal, porque ustedes saben que él es una de las funciones de Cristo, es precisamente como sacerdote, como profeta y como rey, ¿verdad? Él llena todas esas funciones que vienen del Antiguo Testamento y que eran necesarias. Entonces, otra vez, piensen en términos de la intercesión de Cristo sobre ellos.
Cuando hablamos acerca de esa autoridad que van a tener aquellos que crean en Él, y aquí pueden variar las interpretaciones, pero puedo compartir con ustedes algunas de las ideas que se tienen con respecto a ello, es precisamente el incremento de la maldad, a diferencia de cuando Cristo estaba aquí. Entonces, cuando Cristo estaba aquí, la maldad siempre ha existido, pero ha incrementado a través del tiempo. Entonces, las mismas cosas que Cristo hizo, los apóstoles hicieron en cierta manera, en cuestión de ese ministerio de la proclamación, hoy en día podrías decir que ha incrementado la oposición a lo que estamos llevando a cabo en ese aspecto. Entonces, encontramos ese empoderamiento, encontramos esas habilidades en las cuales es obvio que no vamos a hacer lo que Cristo hizo. No podemos hacer porque Él es divino, porque Él es Dios mismo, obviamente, ¿verdad? Cristo es una persona, fue una persona, es una persona con dos naturalezas, automáticamente. Entonces, cuando hablamos acerca de las naturalezas de Cristo que coexisten en Él, lo único que podemos hacer es hablar de sus distintivos, de esas naturalezas. No podemos separarlas, porque si las separas, caemos en herejías, caemos en problemas, obviamente teológicos. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de ese empoderamiento, porque si ustedes observan el pasaje, otra vez, está diciendo, está viniendo desde la conversación donde está hablando acerca de, Felipe le pregunta, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que, otra vez, escuchen el lenguaje. Está hablando de esa naturaleza divina, ¿verdad? Porque obviamente Felipe solamente está viendo la naturaleza humana, está viendo a Cristo, al Mesías, está viendo al rabino, está viendo con aquel que ha seguido como discípulo. Pero Cristo responde enfatizando su naturaleza divina. Entonces, esos son distintivos, no puede separarlos, porque está diciendo Él, hey, yo, como dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas, por lo que estoy haciendo. Y después es que entra en el versículo 12, dice, en verdad, os digo. Esa frase, en verdad, os digo, típicamente esa frase, y lo ejemplifica más en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 del libro de Mateo, es donde Cristo está enfatizando la supremacía de su persona sobre las Escrituras. No es más, Cristo está enfatizando la supremacía de su persona sobre las Escrituras. De cierto os digo. Y empieza a hablar eso. Entonces, es parte de eso en cuestión de esa autoridad que ha sido empoderada. En cuestión de milagros y prodigios, porque es parte de la pregunta, ¿verdad? Si tiene que ver con milagros o prodigios. Otra vez, son temas un poquito controversiales y hay variedad en interpretación de ella, porque vas a tener grupos que van a enfatizar la cuestión del cesacionismo, creo que se dice, y aquellos que creen en la continuidad de estos dones en cuestión de milagros, prodigios, sanidad, hablar en lenguas y todo eso. Pero en este caso, o sea, es esa autoridad que yo creo, en lo personal para mí, yo la veo aplicada en la exposición de la palabra de Dios. Es la autoridad que tenemos para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Excelente pregunta, qué buena pregunta. Ok, ¿otro comentario o pregunta que hubiera por ahí, pastor? Hermanos, alguien de los que estamos aquí conectados, con toda confianza. No que tenga respuestas, pero hey, le podemos hacer la lucha. Cristianismo moralista, hermano, es aquel que uno mismo se hace a su misma conducta que piensa uno. No escuché bien, pastor, ¿me ayudas? Ok. Dice el hermano que si el deísmo moralista es lo que uno se genera a sí mismo. Sí, definitivamente, sí, en el sentido de que hasta cierta manera, si tú haces una comparación, por ejemplo, de la cultura romana, que es en el contexto en que este querigma, esta predicación de los apóstoles se lleva a cabo, la cultura romana es muy similar a la de nosotros, o nosotros a ellos.
en el sentido de que era una cultura extremadamente espiritual, mucha espiritualidad. Los romanos es el tipo, inclusive por eso es el libro de los Hechos, que es escrito de cierta manera, porque los romanos, siendo la potencia mundial y siendo quienes están a cargo de todo, o sea, son los que, es el imperio que está en poder, es el tipo de cultura que va a decir esto. Ellos como cultura extremadamente religiosos, multiplicidad de deidades, de dioses, de templos, todo eso. Ellos son el tipo de mentalidad que dicen esto. Como somos los que gobernamos el mundo conocido, lo cual incluye diferentes trasfondos culturales, religiosos, grupos étnicos y todo eso, ellos están en una cuestión donde quieren llevarse la fiesta en paz, los romanos. Entonces están diciendo, hey, ustedes pueden practicar su religión, no hay ningún problema, siempre y cuando no la profesen o la practiquen como si fuera la única religión. En otras palabras, sincretismo, ¿verdad? Es la mezcla de lo que pasa. Entonces, si se ponen a pensar, es exactamente donde estamos hoy en día. Hoy en día somos una cultura en la cual la persona promedio, y escuchen lo que voy a decir, esto es ofensivo, y sé que es ofensivo, pero cuando digo persona promedio, estoy hablando del cristiano promedio. Hoy en día, trágicamente, una de las cosas que se han infiltrado en la iglesia es precisamente ese sincretismo, donde hoy en día creemos en Dios o creemos en una versión de Dios, pero no tenemos problema con mezclarlo o con afirmar otro tipo de convicciones o de pensamientos, porque al final no queremos ofender a nadie, porque no queremos crear polémica, mucho menos dividir la casa, la hija que trae un novio así o que se casó con alguien de... ¿Me explico? Entonces, estamos en esa misma condición. Entonces, si la pregunta es si nosotros mismos creamos ese deísmo moralista terapéutico, sí lo creamos nosotros, somos responsables de ello. La manera en que lo creamos, esa es la manera en que lo creamos. La manera en que lo creamos es por, ¿cómo se dice? Omisión, en la cuestión donde no actuamos ni profesamos, ni nos movemos a través de la autoridad suprema de Cristo. Porque una cosa que Cristo hace cuando Él viene a este mundo y en su ministerio, antes de unificar, antes de crear otra vez esa unidad, Cristo primero divide. Cristo primero separa lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y lo irónico de lo que Cristo hace, y esto lo sabemos históricamente, con los que va a lidiar primero va a ser con aquellos que se creen élite, con aquellos que se creen precisamente con ese deísmo, con ese moralismo, con esa mentalidad terapéutica, donde se dan baños de pureza y tienen su propia justicia, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo, siguiendo la instrucción de Cristo, su actuar, los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, ellos van a actuar de la misma manera. No van a tener nada de paciencia con aquellos que están inyectando esa confusión dentro de la iglesia. Entonces, si algo nos pudiéramos llevar en esta noche, es precisamente como expositores, como predicadores, como líderes, como varones, como damas, necesitamos regresar a asumir la responsabilidad de proteger la iglesia de Cristo. Y la protección que la iglesia necesita es de sí misma, de ese deísmo moralista terapéutico. Y la manera en que protegemos a la iglesia de sí misma es reintroduciendo el evangelio todas las veces. Es un mismo mensaje, se los dije al principio. Si el mensaje es nuevo, probablemente está mal. Probablemente está mal. Entonces, por eso dejamos que el texto gobierne la exposición de la escuela dominical. El texto gobierna la conversación entre las damas, entre los varones, cómo estructuramos la iglesia. El texto determina cómo procesamos la enfermedad de un pariente. El texto determina cómo proceso la lucha emocional que tengo, o a lo mejor tengo un conflicto en cuestión, no sé, cualquiera que sea. El texto, y obviamente el texto gobierna y determina, en este caso, la predicación. Y por favor escuchen lo que voy a decir. Esto que estoy hablando acerca de proteger la iglesia, todos somos responsables de ello. Entonces, cuando alguien responde al llamado y se lanza a ejercer el privilegio de exponer la palabra de Dios como iglesia en amor, necesitamos protegernos unos de otros, donde si por alguna razón esa exposición de la Biblia se está moviendo, está enfatizando otra vez este tipo de confusión o está perpetuando el deísmo moralista terapéutico, en amor tenemos que hablar unos con otros, en privado, hablar y decir, oye hermano, en la escuela dominical esto y esto y esto.
todo esto es importante, lo hacemos en amor. El propósito es la unidad de la iglesia, es crecimiento y otra vez ese mandamiento global. Pero al final de la conversación, la iglesia necesita responder a esto, responsabilizándose por la exposición de la palabra de Dios. No podemos seguir siendo la iglesia que esperamos hasta que el pastor predique, hasta que la escuela dominical alguien enseñe a nuestros jóvenes. Necesitamos responsabilizarnos e ir a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, alimentarnos de ella, pedirle al Señor que crea en nosotros ese apetito por las cosas de Dios. Y cada oportunidad que tenemos, podamos otra vez compartirla, podamos meditarla, ser corregidos por ella, instruirnos unos a otros y otra vez con esa actitud de humildad, posicionarnos debajo de la autoridad apostólica, y aquí es donde entra el querigma de la iglesia, que la próxima semana estaremos hablando de ello. Ok, no quiero entretenerlos más, pastor, porque sé que ya es tarde y ustedes han tenido su culto esta noche, pero ¿habrá otro comentario o preguntas antes de irnos? Háblenme. ¿Preguntas, hermano? ¿No? Lo que no, hermano, todo bien. Todo tranquilo, ok, perfecto. Déjame poner rápidamente aquí en el chat, nada más lo que quiero hacer es poner la página del comentario bíblico gratuito. Quiero que se la lleven y ahí cuando tengan oportunidad la puedan visitar y ver. Ahí la tienen con ustedes, ahí se la puse en el chat, es el link del comentario bíblico gratuito. Cada lunes estamos teniendo una clase de interpretación bíblica a las 7 de la noche. Entonces lo hacemos sistemáticamente, lo hacemos en conjunto con algunos seminarios locales de convenciones en diferentes países, diferentes lugares. Entonces ahí les pongo el enlace también para eso. Si alguien desea participar, ahí está, nos reunimos los lunes a las 7 de la noche y nos encantaría tenerlos para ello. La pregunta que se hizo con respecto al rapto, si es una doctrina nueva, la respuesta es no, pero, aquí está el pero, y aquí estamos entrando en cuestión de escatología, que esa es otra conversación un poquito diferente, porque la razón que es un poquito diferente es porque acabo de explicar del capítulo 14 de Juan y hablé acerca de ese significado y algunos principios de interpretación. El distintivo que tiene la literatura escatológica, literatura apocalíptica, que ahí es donde entra este tema del rapto, tiene un distintivo un poquito diferente al resto de la Biblia en cómo interpretarlo. En los lunes estoy tratando con eso porque hablamos de interpretación de la Biblia, los diferentes géneros literarios, desde poesía, historia, parábolas, ley, escatología. Entonces, ahorita obviamente no voy a entrar en esos detalles completamente, pero aquí está mi punto. La semana pasada estuve en Guadalajara dando unas conferencias en los seminarios y alguien se me acercó y me dice esto. Lo voy a usar como ejemplo para responder la pregunta. Se me acerca alguien y me dice, pastor, ¿tú crees en la, ¿cómo me dijo? ¿Tú crees en la predestinación? Me dijo, me pregunta, ¿crees en la predestinación? Y mi respuesta fue esta, y es lo mismo que haría con esta pregunta del rapto o el tema del rapto. Le dije, antes de decirte si creo o no creo, o mi perspectiva a la manera de ver esto, necesito que primero tú me digas a mí qué entiendes por predestinación. Porque si yo hago una afirmación, o si respondo sí o no, si creo o no creo, lo va a filtrar la persona a través de su propia definición. Y menciono esto porque en cuestión escatológica es obvio que tenemos diferentes definiciones de las cosas. Y trágicamente lo que muchas veces sucede con la escatología en particular es de que, y no nada más la escatología, eso lo hacemos por todos lados en la Biblia, es que imponemos nuestras ideas preconcebidas sobre el tema. Entonces, regresando, por ejemplo, a la cuestión de los dones, en cuestión de don de lenguas, don de milagros, don de prodigios, señales y eso. Si venimos de un contexto donde creemos que esos dones ya no existen, que terminaron con la era apostólica, es obvio que el resto de la Biblia la vamos a filtrar a través de eso que creemos. Es lo que llamamos, es una teología sistemática, tenemos ideas ya establecidas en nuestra mente. Pero si por otro lado creemos que esos dones están activos hoy en día, que la gente puede hablar en lenguas, que la gente, me explico, si creemos que eso está activo, entonces vamos a leer el resto de la Biblia a través de lo que creemos. Entonces sería lo mismo aquí con respecto al rapto. Yo no creo que es una doctrina nueva, sí creo que es una doctrina conflictiva, es una doctrina mal interpretada en muchas ocasiones. Lo único que diría,
Y si pudiéramos conectar la cuestión del fin del tiempo, escatología, con lo que acabamos de explicar, sobre todo con la autoridad de Cristo, supremacía de Cristo, eso es lo que diría. La segunda venida de Cristo es extremadamente importante. Es importante, es crucial, es uno de los fundamentos de nuestra teología y doctrina. Pero la parte más importante de esta conversación no es la segunda venida de Cristo, es la primera venida de Cristo. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de hablar. Porque somos una generación que nuestro querigma, nuestra predicación del Evangelio, tiene que estar basada en la obra de Cristo en su primera venida. Porque la salvación, el empoderamiento, la redención, la santificación, en fin, todo lo que necesitamos a través de su Espíritu por su palabra, está basado en la primera venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Él solamente viene para enderezar las veredas, separar lo que es aceptable y inaceptable, los que vienen a vida eterna, los que van para condenación eterna, y se acabó la fiesta. Ya no es tiempo de predicación, la segunda venida de Cristo, ya no es tiempo de... Por eso, ¿qué decimos? El tiempo de aceptar a Cristo, ¿cuándo es? Es hoy, porque cuando Él venga, ¡pum!, se acabó. Entonces, menciono todo esto porque esas preguntas de escatología son extremadamente importantes. Pero si no tenemos cuidado, tratamos la escatología y la segunda venida de Cristo con más importancia que la primera venida de Cristo. Y eso para mí es un problema. Tenemos que reintroducir la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es obvio que la anhelamos. Los apóstoles van a predicar, el querigma, van a predicar la segunda venida de Cristo como algo factible. E inclusive lo predican como si va a suceder en su tiempo. Lo cual, estuvieron equivocados en cuestión de afirmar que venía en su tiempo. Equivocados en el sentido de que obviamente no vino. Pero no están equivocados en afirmar que viene porque Cristo viene. Entonces, la predicación y la enseñanza de la venida de Cristo, su segunda venida, es un mensaje que todos predicamos y debemos de predicar. Pero solamente una generación la va a experimentar. Ese es el punto. Todos la predicamos y la afirmamos, solamente una generación la va a experimentar. ¿Qué generación va a ser? Esa es la pregunta, ¿verdad? Eso es lo que no sabemos quién la va a experimentar. Pero independientemente de quién es, vivimos con la urgencia de que Cristo viene pronto y literalmente confiamos en que en su venida las cosas van a ser restauradas, no solamente recompensadas, pero restauradas. Todo lo que hemos perdido será restaurado para el cristiano. Y es por eso que predicamos con la urgencia para que el mundo sea redimido. Hermanos, dejen...